traje mi agua. Vamos a empezar a dar la clase. Voy a poner en el chat que ya se conecten. Bienvenidos sean. Shalom, shalom. Bienvenidos. Vamos a empezar esta clase. Hoy tenemos una clase muy bonita hablando de la Parashá Beshalach. Vamos a poner stop a la canción y vamos a empezar la clase. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy día 30 de enero vamos a hablar sobre la Parashá Beshalach. Empezamos nuestra clase. Gracias por asistir a todos los que están conectados. Configurada la pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve la pantalla. Bienvenidos sean todos ustedes a esta parashá. Espero que les guste. Siempre cuando empiezo la parashá menciono en dónde la encontramos para estudiarla y cuáles son los temas principales que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vemos que la parashá la encontramos en Shemot, en el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 17, 16. Éxodo o Shemot, ese es lo que encontramos para que ustedes la puedan leer. Y vamos a hablar de los temas principales, que es en este caso la salida definitiva del pueblo de Israel de Egipto, la apertura del Mar Rojo, del Yam Suf. Vamos a hablar sobre los 72 nombres, el origen de los 72 nombres de Dios. Obviamente vamos a hablar de la Shirat Hayam, que es el canto de Moisés, el canto de Miriam, el pandero de Miriam. Vamos a hablar del maná y si alcanzamos el tiempo, terminamos con Amalek, ¿sale? Entonces vamos a tratar de abarcar todo, pero les comento de una vez que tenemos una clase muy extensa porque esta es una parashá muy larga. Entonces vamos a tratar de abarcar todo de rapidísimo. Empezamos a hablar sobre la salida definitiva de Egipto. Me voy a hacer tantito yo grande para que empiecen a verme mejor a mí y yo les comparto siempre mi pantalla. ¿Sale? Aquí me ven todos. Y les voy a compartir el tema. Acuérdense que se los mando al WhatsApp para que lo puedan. Es más, de una vez se los voy a tratar de mandar. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Ya vimos en las parashas pasadas que pues, pasaron las plagas y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Es donde el faraón decide ya, váyanse, ahora sí ya no puedo más con tanto, con todo esto que está pasando y da el consentimiento de que se vayan. El pueblo de Israel sale, pero la parasha empieza Beshalach, ¿no? Dice, y aconteció que cuando paró Faraón, dejó ir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y regrese a Egipto. Esta situación nos muestra que Hashem, o sea, que el pueblo de Israel todavía tenía una mentalidad en Egipto, ¿no? O sea, todavía faltaba el milagro más poderoso que era la partición del mar, pero el pueblo de Israel todavía tenía una mentalidad de esclavo, todavía no salía completamente, independientemente de la salida de que caminaron y que pasaron con el consentimiento del faraón que se vaya, ellos iban caminando y se dirigieron, no los dirigió o sea, ellos iban a ir a la tierra prometida, prácticamente, ¿no?
y esa tierra prometida estaba cerca, sino que Dios los hizo pasar por un camino eh, que tenían que atravesar al mar para que no se fueran por la tierra de filisteos, porque iban a ver a los filisteos, a los gigantes, y dijeron, no, esto va a ser una guerra, entonces ¿para qué nos sacas a una guerra para que moramos? Estábamos mejor en Egipto, ¿no? Ellos, a pesar de que vieron, vamos a ver ahorita que se queja el pueblo de Israel, que por qué los pasa o sea, por qué llegan al mar y tienen que acampar el mar, ven el mar que estaba todo con olas y todo ese rollo, y veía también al pueblo de Egipto que iba, a los carros del faraón que iban detrás de ellos. Entonces, esta situación, Hashem los condujo todavía a esta parte, porque precisamente tenía que colapsar completamente esa mentalidad de esclavitud. Acuérdense que tenía que presenciar el pueblo de Israel esta partida del Mar Suf, todavía ahorita vamos a ver eso. Los estaba preparando para esa libertad completa, tanto física, tanto mental. No solamente una libertad física que era de salir de Egipto, sino una mentalidad, una libertad espiritual, ¿no? Acuérdense que Faraón no solamente representa algo físico como un gobernante que los latigaba y que los castigaba y que les ponía grandes trabajos, sino el trabajo principal del Faraón era que el pueblo de Israel no tuviera esa bendición, esa luz, esa atadura. El faraón representa toda limitación, todo obstáculo para que tú no te acerques a Hashem, ¿no? Entonces, aquí nos enseña a través de esto que el camino corto no siempre es el camino correcto. El Zohar enfatiza que el faraón los deja ir, pero no los libera todavía. Todavía él se da cuenta, acuérdense que dice que endurece su corazón y él dice, no, vamos a ir tras ellos, ¿no? Después de que, ellos salen, caminan y llegan hasta el mar y los hace ir hasta el mar y ya no hay salida, están rodeados. El pueblo de Egipto, o sea, los carros del faraón y sus 600 carrozas iban detrás de ellos mientras ellos estaban acampando en el mar, ¿no? En la orilla del mar. Entonces, Israel no estaba preparado todavía para enfrentar una guerra que representaba en ese entonces los filisteos. Israel tenía que pasar por la abertura del mar, presenciar este milagro específicamente. Ahorita vamos a ver qué significa esta abertura del mar, para que pudieran ellos tener esa libertad espiritual. ¿Qué significa filisteos en este caso? Que nos muestra aquí el Zohar. Los filisteos o Pelishtín, en este caso en hebreo, significa invasión, representa la conciencia inmadura. Ellos tenían esa conciencia inmadura todavía porque no tenían esa libertad. Representaba los filisteos un temor de guerra, un temor, un miedo. Acuérdense, cuando nosotros estamos en el camino de Dios y confiamos completamente y tenemos esa libertad, no tememos de nada. Ellos tenían miedo de todo, miedo del faraón, miedo de los filisteos, miedo de lo que, si no iban a tener agua, si no iban a tener comida, todo eso decía, tenían esa mentalidad, estábamos mejor en Egipto. Entonces, muchas veces nosotros en la vida actual, cuando Dios te saca de tu comodidad, dices, estaba yo mejor como estaba antes, pero tú no sabes que en donde tú estabas antes, tu mentalidad está esclava. Yo pongo un ejemplo ahorita, hace semanas les comentaba, tengo una amiga que su esposo, les comenté más o menos ese tema, ¿no? Su esposo la engañó, tuvo una hija y le costaba mucho a ella salir de esa casa. Entonces, actualmente ella se mudó, su papá le regaló una casa para que se saliera y todo ese rollo. Y precisamente en diciembre fue un rollo que ella saliera de su casa y lloró y todo eso. Llegó a decirme, creo que estaba mejor cuando estaba en esa casa. Salirme de esa casa despertó muchas cosas en ella y me dice, estaba yo mejor así, calladita, sin mover ni una cosa. Porque qué hizo que cuando salió de su casa el marido
saltó y le dijo de cosas, se dio cuenta de más cosas, inclusive de que va a tener otra hija. Entonces, imagínense que ella piensa, o sea, su mentalidad es seguir en la esclavitud, seguir estaba mejor ahí tranquilita sin saber nada, sin mover nada. Y le dije, no, tienes que salirte de ahí porque tienes que empezar una nueva vida, no es seguir ahí atada a un hombre que te engaña, que te roba dinero, que te saca de todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasó, pero es por un ejemplo actual. Tu persona puede decir, en mi comodidad puedo seguir y puedo seguir en esclavitud, pero Dios te saca de esa comodidad, Dios te quiere, nunca te va a querer que estés cómodo, porque siempre va a querer que tu alma se vaya elevando, tu espíritu se vaya elevando. Todas las cosas que nos pasan día con día es para forjar nuestro carácter, para moldear nuestro carácter y nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces, Hashem te dice hoy que tienes que salir de Egipto, ¿no? Y dice que Elohim, el siguiente versículo dice, y Elohim hizo rodear al pueblo por el camino del desierto hacia el mar de Suf, y los hijos de Israel subieron Hamushim de la tierra de Egipto. Hamushim quiere decir armados. Salieron armados de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban preparados de que a lo mejor si tenemos una guerra, ellos tienen que salir armados. Los condujo hacia el mar, precisamente. El mar aquí, vamos a explicar mar de Suf. Suf quiere decir fin, límite. En este caso está mal traducido en el español, nosotros lo conocemos como el Mar Rojo, pero en su traducción es Mar de Juncos. Juncos es una planta, unos palillos. Entonces, el mar para ellos representaba el límite, no tenían salida, o sea, veníamos del pueblo y vamos al mar y ahora ¿a dónde vamos? Fue un límite que les puso Hashem, porque estaban limitados de su conciencia, estaban limitados ellos estaban esclavizados. Entonces, ese límite representaba lo que iba a abrir, ellos iba a abrir su conciencia, iba a tener esa libertad espiritual. ¿Por qué salen armados y organizados en grupos? Estaban preparados para una guerra o para lo que, inclusive por si el faraón regresaba hacia ellos y tenían que pelear contra él. Ellos, la armadura o el hecho que estaban preparados en grupos era porque ellos no tenían su confianza completamente en Hashem, sino ellos tenían confianza en el hombre, en su propio modelo, en lo que ellos podían ver, palpar, sentir. Acuérdense que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos, y no pensamos y no hacemos una introspección espiritual, qué es lo que Hashem quiere. El hecho de que Elohim nos hizo rodear, girar, envolver, Vayasef, la palabra de Vayasef que dice aquí rodear, girar, envolver el mar, alude al círculo. Envolver es abrazar, inclusive rodear el círculo, darle vueltas al mar. El círculo representa que es algo infinito. Cuando nosotros mencionamos ese círculo representa, o ese rodear representa también el Ein Sof, la luz infinita, que teníamos que, dice aquí el Zohar, que nosotros tenemos que envolver algo para que al envolver algo, entre en nuestro interior y sea, lo que nosotros hacemos físicamente aquí en la tierra, se repercuta en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, anhelar algo, querer algo, tenemos que atacarlo y rodearlo por todas partes para que sea completamente nuestro. Ese es un ejemplo de lo que nos muestra, o sea, que nos muestra como para hacerlo en nuestra vida diaria. Dice aquí los hizo rodear el pueblo por el camino del desierto hacia el mar, ¿no? El hecho del desierto
Midbar, o sea, el desierto viene de Midbar, comparte la raíz de Dibur, que significa palabra, y dice que en el desierto se callan las voces externas, hay silencio, comienza el diálogo interior. El hecho que los sacara al desierto era para que ellos tuvieran una conexión con Dios y ellos pudieran acercarse a Hashem. Inclusive el hecho de que el faraón represente más adelante que los vaya a atacar y los vaya a perseguir y los vean, despierta ese clamor en ellos para que en el desierto ellos clamen a Hashem y tengan esa comunicación con él y esa conexión con él. Dice, la Torah no se entrega en el desierto donde el ego no gobierna. Entonces, solo se entrega en el desierto donde el ego no gobierna. Entonces, tenía que quitar ese ego, ese orgullo. El ego representa el yo, el confiar en uno mismo, sino la confianza completa, plena en entregarle todo a Hashem. Y dice aquí, y Moshe tomó consigo, aquí vemos un punto importante. Moshe tomó consigo los huesos de Yosef. Llegamos a este tema de los huesos de Yosef, porque él había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente los recordará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Los huesos no tenían que permanecer en Egipto, tenían que ir hacia el pueblo de Israel, hacia la tierra prometida. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los huesos de Yosef? ¿Dónde estaban? ¿Cómo los sacó? Y en el Midrash encontramos que Egipto tenía temor. Acuérdense que antes de que pasara toda la esclavitud, sabían que Yosef fue rey. Entonces era conocido, era alabado por todos porque gracias a ellos se hicieron ricos, tuvieron comida cuando hubo el hambre. Yosef representaba autoridad, representaba bendición. Acuérdense que todos los patriarcas donde ellos estaban, había bendición. Bendición de comida, de la agricultura, del ganado y todo era rico. Se muere el patriarca y se quita eso, ¿no? Entonces aquí se muere Yosef y empieza la esclavitud en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el faraón? Dice que agarraron los huesos de Yosef, lo metieron en un féretro de metal y lo tiraron al río Nilo. Entonces, para ellos también representaba que acuérdense que el río Nilo era un dios para ellos. Entonces, donde estaban los huesos de Yosef, pues, había bendición. El río Nilo hacía que regaba las tierras y las tierras eran fructíferas y bla, 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 ¿no? Entonces, ellos no sabían que toda esa bendición venía porque los huesos de Yosef estaban ahí en el fondo del río Nilo. ¿Qué pasa aquí? El Zohar nos dice que primero tenía que hacer la partida del río Nilo antes de la partida del mar, el Yam Suf. Hay dos parturas. Aquí partieron qué pasó cuando Moshe cómo tomó los huesos de Yosef. Dice que vino una anciana y le dijo, los huesos están aquí en este lugar en el fondo del río. Entonces dice que Moshe fue al río y le dijo, Yosef, ha llegado el momento que juraste, ¿no? Y que dice que salió y se elevó el féretro de Yosef y fue que Moshe lo cargó. Entonces, partió prácticamente, aquí nos mencionan unos de que se elevó y que se partió el río y salió el féretro como un milagro. Hizo el Zohar nos comenta que tuvo que partir este río Nilo, ¿no? Para que vieran ¿qué representa para nosotros Yosef? Acuérdense que en el árbol de la vida representa el fundamento, Yesod, la conexión, el pacto del Brit Milá. Entonces dice que aquí el Zohar dice que el cuerpo puede ser corrompido, pero el pacto del Brit permanece intacto. Mientras Yosef esté en Egipto, la bendición permanece en Egipto. Entonces, si sacaban los huesos de Yosef, la bendición venía al pueblo de Israel, a la tierra prometida.
Joseph representa aquí en la Kabbalah, tenía que agarrar los huesos de Joseph porque tenía que hacer esa rectificación. Moshe viene a hacer la redención completa del pueblo de Israel, pero tenía que tener los huesos de Joseph para poder traer esa redención del pacto. Acuérdense que toda la salida de Egipto ellos tuvieron que celebrar Pesa, tuvieron que comer y tuvieron que hacerse la circuncisión. Entonces ellos tenían que hacer esa renovación del pacto. Disculpe. Entonces, ¿qué representa Egipto? Acuérdense que no hay una conexión, no hay un flujo de la luz desde Keter a Malhut. Está obstruido en Yesod. Acuérdense que el embudo viene por Yesod para poder bajar a Malhut, a nuestra tierra física. Entonces Yesod está colapsado. Entonces Yesod está corrompido porque todos hablaban mal, porque no guardaban el pacto, porque estaban esclavizados. Entonces vino Moshe a agarrar los huesos de Yosef para poder hacer esa reparación de Yesod para que pudiera bajar la luz a nuestra tierra, que es Malhut. Esa es la explicación cabalística. Dice que Yosef es el ticún de Egipto. Yosef dominó Egipto sin volverse egipcio. Resistió, obviamente, conocemos la historia de Yosef, resistió a la esposa de Potifar, en la cárcel, la hambruna, y trajo bendición y redención, en este caso, al pueblo de Israel. Fue el ejemplo para todos nosotros de aguantar todo este obstáculo que pueda invadir hacia nuestras personas para que no pueda hacer ese flujo de luz. Yesod, acuérdense que lo podemos corromper fácilmente con nuestro habla, con nuestros pensamientos, corromper el pacto, corromper el órgano reproductor. Dice que los huesos de Joseph representan esencia. Etzem es hueso, que significa esencia del ser humano. Moshe representa aquí la conexión del pasado y el futuro para poder hacer cumplimiento de esa promesa que se había hecho Joseph de sacar los huesos de Egipto y llevarlos a la tierra de Israel. Cumplir un legado. Y dice, los huesos, dice, no solamente llevarán, sino elevarán los huesos. Los huesos son elevados. Yesod eleva a Malhut. Dice aquí que la redención no es huir, sino elevar al caído. Nosotros tenemos que elevar nuestras plegarias para poder ser restaurados. Y de ahí vemos otro pasaje en el cual menciona aquí el Zohar, que después de que se ve que, o sea, explica estos versículos del capítulo 14, explica, es capítulo 13, de los huesos de Yosef pasa un versículo que dice que y Yahweh iba delante de ellos, bueno, Yahweh, o en este caso Yud-Heh Bab-Heh, el nombre de Dios, porque no tiene pronunciación, lo dije mal, y Yud-Heh Bab-Heh iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, para que caminaran de día y de noche. Menciona las dos columnas. Él iba delante de ellos de día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa la columna de nube?
¿Y qué representa la columna de fuego? Mencionamos que dice aquí el Zohar que los patriarcas están inscritos en estas nubes. La la columna de nube de día, que era como una columna de humo, en este caso, representaba al patriarca Abraham. Y la columna de fuego representaba al patriarca Isaac. Intrínsecamente lo cambiamos a la Cábala, que representan las dos lados del árbol de la vida, ¿no? En este caso, Gesed es el Abraham y Geburá, Isaac. Y en este caso, decía que la nube, la columna de nube de día, no mostraba el camino, porque haz cuenta que las nubes estaban en el cielo y los guiaba, pero dice que no solamente la de nube no es que mostrara el camino, sino marcaba el camino. ¿Dónde está? ¿Dónde va el pueblo de Israel? Y la columna de fuego les daba luz. No era para que ellos avanzaran, sino para que ellos acamparan y ellos tuvieran esa luz. Y en ese momento de la noche, ellos vieran la luz que venía, el fuego que venía de Hashem, y tuvieran, en este caso, decía que esa claridad o ese fuego quemaba las impurezas del pueblo de Israel. Ok, rebobinemos. ¿Qué quiere decir esto? Las columnas representan Gesed y Geburá, bondad y restricción. Y dice que intrínsecamente, siempre cuando vemos Gesed y Geburá, tiene que existir la triada, la armonía. Gesed, Geburá y Tiferet. ¿Quién representaba a Tiferet? Aquí sí, y Hashem iba delante de ellos. El nombre de Hashem representa a Tiferet hasta Malhut, el árbol completo, y Gesed y Geburá eran las columnas. ¿Qué esto representa para nosotros en nuestra vida diaria? Bueno, ya sabemos que existen dos columnas, que Hashem iba delante de ellos, y eso es una historia que podemos verlo literalmente. Ahora, ¿qué representa para nosotros en nuestro día a día? Que todos tenemos ese lado, todos tenemos el lado bueno, el lado malo, el gesed, la bondad, el juicio, la restricción. Y que nosotros tenemos que tener esa armonía. ¿Quién va a hacer esa armonía para nosotros? Hashem. ¿Cómo vamos a encontrar la armonía en nuestro dar y recibir? O en nuestra limitación, o en nuestro juicio, en nuestro fuego y en nuestra agua. Hashem nos los va a dar. ¿Y cómo nos va a dar? Cuando nosotros nos acerquemos a Él, cuando nosotros estudiemos, cuando nosotros oremos, cuando nosotros tengamos ese tiempo con Dios. Dios nos va a dar esa armonía, ese shalom, esa paz, para que nosotros podamos actuar siempre con misericordia. Dice que el justo camina cuando ve y también cuando no ve. Aquí, acuérdense que en las nubes, muchas veces la nube marcaba el camino, pero también no podían ver. Entonces nosotros dice que el justo camina cuando ve y cuando no ve. ¿Cómo no vamos a ver? Físicamente es cuando tenemos esa fe, esa emuná. Es la certeza de creer lo que no se ve, ¿no? Entonces aquí tenemos que creer siempre completamente en Hashem, de que Él nos va a dar, que Él nos va a proteger, que Él nos va a guardar, que Él nos va a bendecir en todo momento. Cuando nosotros tengamos esa desconfianza es venir. Por eso es precisamente donde tú tienes que orar, levantar, inclusive levantar tu canción, tu cántico, ahorita lo vamos a ver, levantar tu canción, tu cántico a Hashem para que Él obre por ti. ¿Qué pasa aquí? En este tema de que iba delante de ellos de día y de noche, el Zohar nos menciona un tema principal. Uno de los temas que ya hemos hablado. ¿Qué pasa en la noche y qué pasa en la mañana? ¿No? Dice que en la medianoche es el momento en que el santo bendito sea entra en el jardín del Edén para tener
esa gozosa comunión con los justos. Dice, por esa razón corresponde que el hombre se levante a esa hora y se ocupe en la Torah. Eso ya lo hemos mencionado en clases pasadas, que es importante que siempre uno estudie, que inclusive en la noche, en la hora de Hazot, en la medianoche, es donde más uno debe estudiar la Torah, orar, pasar tiempo con él, para que Hashem te llene de bendiciones. Dice que Hashem viene y trae del jardín del Edén y entra en comunión con sus justos, con los justos que están orando, con los justos que estamos estudiando, y trae las bendiciones a tu vida. ¿Y qué pasa en la mañana? Dice el rabí Shimon, cuando el amanecer está por romper las oscuridades del cielo, la esposa entra en la cámara de su marido y conversa con él, se entrelaza con él y entra a su santuario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos la esposa, Hashem es nuestro esposo. Entramos a convivir completamente con él, nos enlazamos con él, y por eso de día empezamos. En la medianoche tú oras, tú rezas, recibes esa bendición del Padre. Viene la luz del sol, alumbra, amanece y ya estás unido con él para empezar tu día, irte a trabajar, irte a hacer tus labores y todo lo que tengas que hacer. Tú ya traes la bendición porque ya estás unido y conectado con Hashem. Eso es lo que quiere decir. Seguimos al siguiente versículo. Todavía estamos antes de la partición, y dice: habla a los hijos de Israel para que vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, allí acamparán junto al mar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué significan todos estos lugares? Pijajirot, ¿qué significa? Literalmente dice la boca de la libertad. Es una paradoja porque era una boca cerrada, en este caso donde estaba el mar, había dos montañas, y en este caso era Migdol, que era la torre, o en este caso era una montaña, que representaba el orgullo humano. Y Baal-Zephón era el último dios era un dios que adoraba a Egipto, el último dios que no había sido aniquilado y no había sido hablado, porque rompió con todas las potestades, con todos los dioses que Egipto adoraba, el Nilo, el faraón, en este caso todos los dioses de las plagas, era para romper con todas esas deidades y representar que solamente existe un dios. Y Baal-Zephón es el último dios que dejó intencionalmente, que significa el norte, el oculto. Acuérdense que ¿dónde viene el mar? Del norte. Ahorita que existe las grandes heladas que está habiendo en el Ártico, en Canadá, en Estados Unidos y en Rusia. Inclusive les decía yo acá en Tabasco, es un lugar que siempre hay calor. Siempre nosotros estamos en 35 o 40 grados centígrados de calor. Muchísimo calor. Para nosotros es inusual que nosotros usemos suéter aquí, y me vieron otra vez con suéter. Ha hecho frío porque está afectando esa helada que está viendo. Es el norte. Algo nos está diciendo Hashem. Hay un norte que está viniendo. ¿Qué representa para nosotros el norte? Pues el viento del mal, ¿no? En este caso hay que orar precisamente para poder traer gesed y misericordia a nuestra tierra. Y pues bueno, prácticamente el hecho de que vieran que estaban rodeados entre una montaña, en el desierto, entre el Dios y el mar, estaban situados, y esto era para colapsar a la mente de israelita, de que estaban rodeados y que no había salida, y que estaba el mar, y que estaba el desierto, y que estaba el pueblo de Egipto, los carros del faraón que venían hacia ellos, colapsar la mente del pueblo de Israel. Y es donde vino el pueblo de Israel y se quejó, dijo: ¿para qué nos sacas? ¿Para qué moramos acá? Estábamos mejor allá, aunque estábamos trabajando arduamente, estábamos mejor que estar y sufrir y morir aquí, ¿no? Dice que la libertad comienza donde todo parece imposible. Aquí es donde tenían que colapsar completamente la mente.
Y aquí menciona el Zohar y la Torá, este versículo que dice, y toma también 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto como capitanes sobre todos ellos. Habla de los 600 carros que toma el faraón para ir y dice que se arrepiente y dije, no, mejor no los dejemos, vamos detrás de ellos. Dice, endureció su corazón y dijo, tomó 600 carros especiales para ir detrás del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esos 600? El número 600 eran los 600 almas de Israel que iban a pie. Aquí nos menciona el Zohar. El 600 correspondía a esos 600 caminantes, a las almas de Israel, y dice que la clipa imita la estructura de la santidad. O sea, eso, acuérdense que Egipto representa una clipa. La clipa significa cáscara que nosotros debemos de romper para que nuestra alma suba. Son como las... nosotros espiritualmente podamos decir, nosotros estamos, cada cáscara que se va formando arriba de nosotros es como una capa, nosotros debemos de romper para que nuestra alma se eleve. Entonces, o sea, Egipto representa esa capa que nos envuelve, que nos hace estar esclavos y hay que romperla, ¿no? Dice, la palabra guerreros, shalishim, en este caso en el hebreo que menciona, o sea, textualmente dice que toma a los guerreros y que esos shalishim eran de 3 en 3, o sea, que cada carroza, o sea, había 600 carrozas y había encima de esos 600 carrozas tres egipcios. Y esos 3 egipcios que iban arriba del carro, representaba que iban a atacar esas 3 sefirot, Gesed, Geburah y Tiferet. Dice, eso planeó con un propósito especial. Van derecha, izquierda e intermedio. Entonces ellos iban con una estrategia. Acuérdense que el principal propósito de Faraón o de Faraón cabalísticamente es que el entendimiento, no se ha dado al pueblo de Israel. Entonces tenía que romper con ese amor, con esa misericordia, con ese juicio y con esa armonía. Iba de 3 en 3 en el carro en cada carroza. Dice, cada clipa saca todas sus fuerzas, se queda sin nada para después. Por eso Israel no necesita solamente necesita cruzar el mar, no necesita combatir. Entonces, esta clipa final que estaba preparado Hashem para sacar realmente, liberar su mente, era abrir el mar rojo. Dice, y Faraón se acercó, y alzaron los hijos de Israel sus ojos, y aquí que los egipcios venían marchando tras ellos, y temieron mucho, y fue aquí donde ellos clamaron a Hashem. Israel clamó al Eterno. ¿Qué pasa aquí? Existe el clamor. Cuando nosotros miramos hacia atrás, reactiva nuestro trauma, nuestro sentimiento, nuestro dolor, todas las emociones. Inclusive perdemos nuestra confianza porque vemos todo, o sea, si tú solamente miras hacia atrás, inclusive si vemos en las pruebas o cuando vio la esposa de Lot hacia atrás, que estaba prohibido ver hacia atrás, el ángel de la muerte puede atacarte. Entonces dice aquí, no mires hacia atrás. Alzaron sus ojos y miraron al pueblo de Egipto que iba atrás de ellos y ellos temieron que iban a ser muertos, que los iban a matar. Mirar con los ojos físicos dice que la percepción domina nuestra fe. Si tú nada más ves con lo que tú, o sea, si tú nada más crees en lo que tú ves físicamente, no hace que crezca tu fe. Tienes que tener ojos espirituales y esa confianza en Hashem. Y es donde aquí vemos una cosa que nos enseña el Zohar, o vemos siempre en toda la Torah. Cuando uno
ya tambalea, o cuando uno tiene miedo, cuando uno ya tiene una prueba, o inclusive cuando uno entra en tribulaciones, cuando uno clama a Dios, no cuando tú estás alegre, cuando todo te va bien. Entonces dice aquí, donde siempre vemos que el pueblo de Israel clama, es cuando donde están pasando por un trago amargo. Entonces, tenemos que tener una relación con Dios, no solamente cuando nos va mal, sino también cuando nos va bien. ¿Y qué pasa aquí? Moshe entra y les dice al pueblo, no teman, estén tranquilos y vean la salvación del Señor. Hashem va a obrar por nosotros. Y aquí es donde menciona un pasaje especial el Zohar, de que Moshe se le llama el pastor fiel, el pastor bueno. Cuando veamos, inclusive en los salmos o en los proverbios, cuando se habla del pastor, habla exactamente de Moshe, cabalísticamente. Y Moshe dice que es digno cuando nos habla a través de este pasaje del Zohar, habla del pastor, que cuando el pastor es bueno, cuando el pastor está conectado con Hashem, al pueblo le va bien. Que un pastor digno es cuando tiene empatía sobre su pueblo, sobre su ganado, prácticamente, ¿no? Entonces, de que se conecta o ve por la ovejita negra o por la ovejita blanca, o por la ovejita mayugada, o por la ovejita que se lastimó, intrínsecamente, espiritualmente, es cuando un pastor vela por ti, ora por ti, te da una palabra de aliento, es un buen pastor, ¿no? Dice que a través de este clamor, inmediatamente el pueblo de Israel se quejó. No tenían fe en Hashem. Y es donde ellos se quejaron y dijeron, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá, aquí nos van a matar, no hay salida, ¿para qué nos sacaste y venir aquí al mar donde no hay salida? Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y es donde dice, el Señor luchará por ustedes y ustedes mantendrán su paz. Es un mensaje que Moshe les dice, y aquí el Zohar nos habla de algo muy bonito que, que, que debemos de celebrar, que habla del Shabbat. Es como un paréntesis en todo esto de lo que estamos leyendo. El Zohar hace una mención especial del Shabbat, que nosotros debemos que llamadas a Shabbat delicia, que celebremos Shabbat. ¿Y qué debemos hacer en Shabbat y qué no debemos hacer en Shabbat? ¿Qué pasa? Como un comercial que hace el Zohar, porque el Zohar todo lo que habla, no solamente va versículo por versículo, sino también introduce pasajes específicamente para hablar algo en especial. En este caso, este mensaje del Shabbat es para que nosotros en este día, hoy es viernes y probablemente en varios países ya va a ser Shabbat, no, todavía me queda toda la tarde, todavía no entramos a Shabbat, ahorita es de mañana. Shabbat dice que nosotros debemos de, prácticamente aunque ya sabemos y ya hemos hablado de Shabbat, que es un día especial, que es un día dedicado a Hashem, dice aquí que tú trates todos los Shabbat de hacerlo especial como si tuvieras al invitado más grande en tu casa. Vas a tener al rey, vas a tener a Hashem mismo en tu casa. Que no tomes a Shabbat como un día cualquiera. Si tú todos los días tienes un mantel, aunque sea algo diferente el viernes y pon otro mantel. Si tú tienes tu vajilla de plástico, pongas tu vajilla de porcelana para ese día. Que tú cambies tu ritmo de toda la semana y que hagas Shabbat como un día diferente, como un día de fiesta, como un día de alegría que vas a recibir a Hashem en tu casa. Aunque seas tú solito, aunque sean dos personas, aunque sean tres personas, tú trates de celebrar Shabbat y que hables específicamente, dice que Shabbat para nosotros es intrínsecamente como un día,
que solamente debes dedicarlo a Hashem. ¿Qué quiere decir? Creo que sé que todo en el mundo secular, eh, muchos trabajan mediodía, pero que tú trates que en Shabbat eh, le dediques tu tiempo a Dios. Independientemente que, por ejemplo, tú llegues el viernes en la noche y celebres Shabbat, hagas el seder, comas la jalá, el vino y la cena. Al día siguiente a lo mejor unos trabajan o unos no trabajan. Y si tú no trabajas, con mayor devoción debes hacer, que es desde que te levantas, debes estudiarla para allá, debes orar, debes de rezar, debes dedicarle tu tiempo en Shabbat a Dios, no a las otras cosas. Que tú trates de programar toda tu semana para que ese Shabbat solamente lo dediques a Dios. Este es un mensaje principal que menciona aquí. Y que no se hablen cosas mundanas, que no hables cosas de juicio, que no, el hecho de que dice que no debemos hablar mal porque profanas el Shabbat, es precisamente eso. Si tú en Shabbat estás en tu casa, estás con tus hijos, trates que ese día, toda esa mañana, pues ponle el Midrash o puedes explicarles, mira la parashá y Moshe, o pone la película del príncipe de Egipto, en este caso hablando con el tema de la semana. Tratar de que todo tu ambiente de ese día, todo tu Shabbat sea dedicado a esa parashá, al estudio de la parashá, a ponerte a cantar, a todas las cosas que sean ligadas a Dios, no a lo secular. No que estés que vayas, te encuentres a tu amiga y empieces a hablar de chisme de la otra persona y qué le pasó a esto, o que hables cosas mundanas, que todo lo que salga de tu boca en Shabbat sea palabra de Dios. Eso es prácticamente, ¿no? Antes, quizá en el mundo secular o aquí en el mundo latinoamericano, si tú estabas en el cristianismo o en el catolicismo, te enseñaron que los domingos ibas a la iglesia o que ibas a cualquier iglesia, ¿no? Porque aquí generalmente en Latinoamérica es el catolicismo, el cristianismo, si vas a la iglesia o a la congregación a donde tú asistías antes y sabías que ese era un tiempo que nada más dedicabas, que los domingos era como un domingo familiar, que los domingos son familiares y ibas a la iglesia, convivías con la iglesia y escuchabas la palabra de Dios y de ahí convivías familiarmente. Así nos acostumbraron, bueno, así creo que es la cultura latinoamericana. Y prácticamente Shabbat es convivir con tu familia, pero el principal invitado es Dios. Y Dios va a obrar en toda tu familia. Es una fiesta en la cual invitas a Hashem para que Hashem te sane. Shabbat pasa sanidad. Hashem te da parnasá. Hashem te da comida, alegría, shalom. Todo lo que tú necesitas para que tú puedas tener toda tu semana. Dice que te da doble porción. Cuando da el maná en Shabbat, dice que da doble para que tú no te tengas que esforzar. Entonces, todo lo que tú hagas en Shabbat te va a dar por doble y te lo va a multiplicar para toda tu semana. Este es un mensaje principal del Zohar que menciona de Shabbat. Me apuro. Y de ahí viene ahorita vamos a hablar el gran, uno de los grandes códices que se da en esta parashá de Beshalach, que empieza con el nombre inefable de Dios. Y dice, no menciona, y Adonai luchará por ustedes. No menciona, ni Elohim luchará por ustedes, sino menciona el nombre inefable. Y Yud, Het, Bab, He luchará por ustedes. El nombre aquí, el nombre inefable, que se menciona en toda esta parashá, es el que hace todos estos milagros. Por el nombre de Hashem, el nombre inefable, es el que hace todos los milagros. ¿Qué quiere decir aquí? Dice aquí un mensaje principal. Yud He Bab He se desarrolla y se ejecuta con misericordia. Cuando mencionamos Elohim,
se menciona con justicia. Cuando mencionamos con Shaddai, el nombre de Shaddai también hace justicia. Pero el nombre de Yud, He, Bab, He se desarrolla y se desenvuelve en misericordia. Aun cuando haya un juicio, el juicio es por misericordia. Y aquí explico los 4 puntos. Bueno, voy a hacer mi pantalla chica. Esta sí es importante que lo vean. Voy a poner aquí. Y dice, vamos a ver aquí, aquí les puse una tabla abajo de mí. Van a ver una tabla que es Yud, He, Bab, He, abierto. O sea, si nosotros deletreamos la letra Yud, vamos a encontrar Yud, Bab, Dalet, ¿no? Yud se deletrea Yud, o sea, si tú escribes la letra Yud en hebreo, la Yud es Yud, la U es Bab y la D de Yud es Dalet. De ahí vamos a ver Hei. Hei es la H, que es Hei, y la Yud del Ei. Bab es Bab, Yud, Bab, si lo escribes. Y Hei otra vez, Hei y Yud. Entonces aquí es Yud, He, Bab, He abierto y vamos a sumar la numerología de estas letras y nos da estos números 20, 15, 22 y 15, que si lo sumas son 72. De ahí viene el número 72 de los 72 nombres de Dios. Y entonces aquí vemos, dice, no temerán, dice, es la letra Yud, anula el pánico, el miedo que ellos tenían. Estén firmes. Es un posicionamiento interno de no huir ni atacar. Quédense quietos, confíen. Vean la letra Ba, no mirar el problema, sino la acción divina, la visión profética de que Hashem los iba a liberar. Vean la salvación de Hashem, la letra G, la última G, es la Shejinah, la manifestación de Dios que iba a abrir el mar. Entonces, no temas, estate firme, ve, visualiza que Hashem va a hacer ese milagro en tu vida, lo que tú quieras. Si quieres sanidad, si quieres libertad, si quieres sanidad de tu corazón, si tú quieres que tu negocio prospere, si tú quieres un trabajo, ve y visualiza que Hashem te lo va a dar. Y aquí vemos el milagro. Dice, y levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué pasa aquí? Que usó la vara, me vuelve a hacer grande para que me vean. Y ahí ya se le puse hasta dibujitos a la diapositiva. Ya lo van a ver, se los voy a mandar. Levanta tu vara y en la vara, ¿qué había en esa vara? Dice que estaba escrito el nombre de Dios, el Yud, Ke, Bab, He. Estaba grabado el nombre y se dividió el mar, ¿no? Le dice Moshe, ¿por qué clamas a mí en este entonces? Porque pues el pueblo estaba afligido y el pueblo no le hacía caso. Dice, no clames a mí, sino alza tu vara y los hijos de Israel van a ver que dice, alza tu vara y divídelo para que ellos entren por lo seco. Entonces aquí pasa el gran milagro, empieza el gran milagro de la partición del mar Suf. Y dice aquí el Zohar que usó la mano izquierda, no la mano derecha. Dice, alza tus manos y alza tu báculo. Se alzó la mano derecha y con el báculo la mano izquierda. La derecha, acuérdense que es Gesed y la izquierda Geburah, para que se pudieran secar las aguas y dividir el mar. Dice que, ¿por qué fue el báculo con la izquierda y Geburah? Porque dice que el agua
iba a hacer juicio sobre los egipcios. Acuérdense que ellos iban a entrar por el mar y iba a estar lo seco. Mientras ellos iban avanzando, los egipcios iban delante de ellos, iban detrás de ellos, y cuando ellos iban avanzando, los egipcios les caía el mar. Eso era la Geburá iba a ser el juicio que iba a aniquilar a los egipcios. Ese era el juicio que iba a caer sobre ellos. Y dice que el bastón significa Yesod, el canal, la fuerza superior que iba a ser esa conexión, esa redención final para poder traer la bendición y que el pueblo de Israel sea liberado, liberar el camino que tenía que atravesar, que era por medio del mar de Suf, iba a ser la liberación completa espiritual de la mentalidad esclava que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué dice aquí? Hay un mensaje principal que se los voy a leer que dice el Zohar. Y dice así, escuchen muy bien lo que dice porque está un poco con palabras muy complicadas, pero lo vamos a desmenuzar. Y dice así, antes de que hubiera aire puro y antes de que brillara, las piedras perforadas fueron obstruidas. 3 vientos que están incluidos en 3 fueron sumergidos y el agua fue ocultada bajo los agujeros. Por las 72 letras que están en estas piedras regresaron a su lugar y posteriormente se dividieron y se hicieron 2 niveles de agua. Mitad de agua se congeló y mitad de ella se hundió. Parte subió y parte bajó. De aquí el mundo empezó a dividirse. Es un texto medio complicado que está escrito en el Zohar, pero lo vamos a abrir y lo vamos a entender. Es un mensaje muy, muy importante para que ustedes puedan entender de dónde vienen los 72 nombres de Dios. Primero que nada, hablamos de antes de la creación. Antes de que hubiera aire puro y antes de que brillara, las piedras perforadas fueron obstruidas. Quiere decir que antes de la creación hubo un Sinsum. Antes de la Sinsum, el aire puro, que era el Rúa, el espíritu, el aliento divino de Hashem, que quiere decir para nosotros, el Serampim todavía no estaba activo. Antes de que brillara la luz, acuérdense que todo lo oscuro y hubo un Sinsum de luz para que pudiera crear la chispa divina y pudiera hacerse la creación. Este es la chispa de Jokma. Las piedras perforadas obstruidas son los canales, las 10 sefirot que todavía están bloqueadas. Hubo 3 vientos, derecha, izquierda y centro, que creen en este caso Gesed, Geburá y Tiferet. Y el agua para nosotros significa la misericordia, la sabiduría de Jokma. Sin agua, el Hasidim no está vivo. Por eso un arquetípico de los Hasidim o de Israel o del justo es el pez que está en el agua. El pez representa el justo y el agua es la misericordia. Por eso el pez siempre es kosher. Dice que el agua se partió en 2 y una agua estaba congelada, en este caso. El agua congelada representa el juicio y el agua que subía era Malhut elevándose. Subía y bajaba, que eran los Hasidim bajando, descendiendo, las almas de los justos bajando al mundo terrenal. Está describiendo la creación para que, si se me están perdiendo, hablamos de la creación desde Bereshit, es este pasaje. Entonces quiere decir que el mundo estaba bloqueado, acuérdense que no había luz y hubo un Sinsum y tuvo que hacer esa chispa para poder traer la luz y descender por el árbol de la vida para traer la luz a nuestro mundo terrenal.
En resumen, eso tuvo que hacer para que podamos nosotros recibir la luz. Y esas 72 nombres, dice, las 72 letras, estas piedras regresaron a su lugar. Tuvo que haber esos 72 nombres, esas 72 piedras regresar a su lugar para poder traer esa creación, para que pudiera ser la creación del universo. A ver, para que puedan entender, en Bereshit les enseñé que en el Sefer Yetzirah les enseñé que el mundo o la creación, el universo fue creado con las letras hebreas. Los 32 senderos son las 10 Sefirot y las 22 letras hebreas en las que creó el universo. Y los creó con el nombre de Yud Het Vav Hei, que está intrínseco en los 72 nombres. Ya vimos desglosado Yud Het Vav Hei, que da el número 72. Y entonces hablo de esa numerología y esa conexión para poder hacer la creación del universo. ¿Qué pasó aquí? Despierta el mensaje principal en Shemot 19, 20 y 21, el nombre de los 72 nombres que usamos, que son las energías cósmicas, los ángeles, las fuentes, los flujos que nosotros podemos tener para poder traer esa bendición a nuestras vidas. Hay 72 maneras de traer bendición a nuestras vidas. Esos 72 nombres los usas para sanidad, para la libertad, para encontrar tu alma gemela, para encontrar trabajo, para el perdón, para muchas cosas. Vas a ver que los 72 nombres tienen 72 formas de traer bendición a tu vida. Es por eso que nosotros, por ignorancia de esto, no traemos esa bendición a nuestras vidas. Y estos 72 nombres nos sirven a nosotros para meditar, para orar. Y es como una arma para nosotros, para partir ese mar Suf y traer esa libertad a nuestra vida. Me voy a hacer chiquita para explicarles esta parte de los 72 nombres. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se forman? Espero puedan ver bien esto en su pantalla. Y quiero explicar de dónde viene. ¿Dónde encontramos los 72 nombres exactamente? ¿En qué versículos? En Éxodo 14:19, Éxodo 14:20 y Éxodo 14:21. Son 3 versículos, son estos 3 versículos que estamos tocando el día de hoy. Ahorita. ¿Cómo se usan? Aquí vemos en el primer párrafo el versículo 1, que es Éxodo 14:19. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda, empieza aquí. De aquí hacia acá. Es que no tengo un puntero, perdón. Yo estoy señalando y no ven. Espérenme. Y les voy a hacer un circulito. ¿Aquí ven? Ok. El versículo se escribe de derecha a izquierda. ¿No? Entonces, el siguiente versículo vemos que también, o sea, todo el hebreo es de derecha a izquierda, pero para formar las triadas de los nombres de Dios, el segundo versículo se agarra de izquierda a derecha, al revés. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Aquí les puse en esta tabla un ejemplo. Si ves aquí, la primera letra del primer versículo es la letra Bab. Entonces ves aquí en el segundo versículo, la primera letra al revés es la letra Hei. ¿Lo ven aquí? Y vamos al primer versículo, la primera letra es Bab. Entonces la primera triada aquí en esta tabla vas a ver que es Bab, Hei, Bab. Esa es la primera triada, la primera columna. Y si tú vas a la segunda es Yud y aquí vamos a ver Lamed y aquí vas a ver Yud. Yud, Lamed, Yud. Y así se van con las 72. Una de las cosas que vemos es que cada versículo tiene exactamente, si tú te pones a contar,
las letras de los versículos, son 72 letras, exactamente. Y bueno, este mismo versículo son 72 letras. Cada versículo de esos tres, del 19, 20, 21, son 72 letras para poder hacer 72 pares, 72 triadas. De ahí se saca ese código de los 72 nombres de Dios. Este es el origen. Para los que no sabían de dónde salía, esta es la explicación teórica de los 72 nombres de Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es cada nombre? ¿Qué es cada triada? Les decía, es un canal de energía que corrige una clipa bloqueada en nuestro espíritu. Bloqueo de dolor, bloqueo de enfermedad, bloqueo de lo que sea. Vemos 72 nombres que sirven para sanidad. O sea, son 72 maneras de traer bendición a tu vida en cualquier cosa que tú quieras. Si quieres encontrar tu alma gemela, si quieres el perdón inclusive hasta de cosas que traes de tus ancestros, de una restauración espiritual, o sea, ahorita no voy a explicar los 72 nombres, pero creo que ya les mandé en el grupo los 72 nombres y qué sirve para qué cada cosa. Vayan ahí en los archivos que les he mandado. Es una explicación. Y estos 72 no es que se nombren, no se deben de pronunciar, se deben de visualizar, o sea, ver, meditar, los debes de ver. Cuando nosotros hacemos el ejemplo de las meditaciones al final de cada clase, siempre meditamos, les doy un ejemplo de estos 72 nombres, los debemos de meditar para poder traer ese flujo de bendición a tu vida. Esta parashá de Beshalá rompe con todo nuestro patrón mental, porque nosotros siempre somos más de lo que vemos y palpamos y sentimos, es algo que creemos. Si nosotros no tenemos fe en lo que no vemos, rompe con todo ese patrón. Entonces aquí rompe con todos los patrones naturales porque activa todas las leyes cósmicas. Estaba yo estudiando específicamente cómo atacar esto de los 72 nombres y escuché a un maestro decir que los 72 nombres nos sirven, o precisamente en la creación, cuando empecé diciendo del aire puro y las 72 piedras regresando a su lugar, nosotros fuimos los últimos en ser creados. Primero creó los animales, o bueno, el pasto, la luz, el sol, la luna, las estrellas, el pastito, lo que sea, todo lo que creó, y hasta el último creó el ser humano. Que cabe mencionar para que el ser humano se enseñoreaba de todo. Hoy en día todo se enseñorea sobre nosotros. Si nosotros no estamos con Dios, le damos potestad a las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo saco porque lo vi de un maestro que decía que vemos que los astros, las estrellas, la luna, el sol, las estrellas, son ángeles que tienen, acuérdense que nosotros cuando hablamos creamos ángeles buenos y ángeles malos si hablas mal. Todos los días tus actos hacen ángeles acusadores y ángeles que te dicen cosas que hiciste méritos, ¿no? Y esto se sube a Hashem y Hashem dice, mi hijo es bueno, ¿no? Entonces traémosle abundancia, traémosle bendición. Y entonces esos ángeles acusadores pueden ser los astros, pueden ser los planetas o las estrellas que nos ven, porque todo es visto. Todo lo que tú hagas, todos tus actos, todo lo que hables, estás creando ángeles acusadores, ¿no? ¿A qué voy? Estos 72 nombres, si tú los sabes ampliar, si tú lo sabes usar, ¿no? Hacen que tú tengas dominio sobre todo, sobre los astros, sobre lo que te digan, sobre tu masal. Si tú naciste
no es lo mismo en Tamuz que en Adar, ¿no? Sabemos que Tamuz es cuando pasa de todo, se hace lo de que se cae el templo y todo ese rollo, los ayunos y todo ese rollo, que es un mes de juicio, un mes de din. Adar, que es un mes de alegría, un mes de bendición, un mes de que puedes emprender un negocio, que se usa mucho Adar para todo, para lo bueno. Entonces, tú puedes inclusive en Tamuz dominar todo eso a través de los 72 nombres. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la enseñanza, para no tardar mucho en este tema, es de que empecemos nosotros diariamente a usarlos para que podamos romper todas esas clipas, todos esos bloqueos que nosotros podamos tener. Si tienes un bloqueo de dinero, si tú tienes un bloqueo de dolor, si tú tienes un bloqueo de enfermedad, si tú tienes todos esos bloqueos, los podemos trabajar a través de esos 72 nombres, meditando, orando, para que se rompa toda esa cáscara que te tenga en esclavitud. Y fin del tema. Porque es muy extenso. No quiero redundar mucho en este. Y este es el tema que me gusta a mí hablar. Vamos a empezar a hablar de el tema de Shirat Hamayan. Me voy a hacer grande porque a mí me gusta mucho, realmente esta parasha me gusta precisamente por este tema. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es la alabanza. El cántico de Moisés y el cántico de Miriam nos enseñan mucha información. Esto lo encontramos en Shemot 15, específicamente en el Éxodo 15. No les voy a leer todo el pasaje, pero si quieren saberlo, es importante que ustedes lo sepan. Todos los días nosotros en los rezos lo decimos, pero si no lo rezas, es importante que conozcas dónde lo puedes encontrar para que lo leas, porque es importante que lo leas y lo recites siempre el Shemot 15, porque es un cántico profético que trae libertad, trae poder. Shirah no solamente es un canto, para nosotros Shirah no solamente es cantar, es una revelación de luz a través de la voz. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel no solamente cantaron después, no cantaron después del milagro, sino cantaron desde el milagro. Desde que se empezó a abrir el mar, cantaron. Las almas cantaron, dice que todos cantaron a un mismo, a una, o sea, estoy relatando la historia, cantaron a una misma voz. Dice que hasta los vientres, los fetos que estaban dentro de las panzas de las personas, de las mujeres embarazadas, cantaban. Pero imagínense eso, ¿no? Muchas veces tú puedes ir a un concierto y te gusta una canción y todos les gusta la misma canción y todos tararean la canción y se escucha la magnitud cantando, inclusive hasta los mismos cantantes dejan de cantar y escuchan en coro a todo el estadio cantando y se escucha un estruendo en la misma canción que se escucha muy fuerte y muy padre, ¿no? Muy bonito. Imagínate esta historia, este momento mágico, este momento espiritual que se sentía, o prácticamente estaba la Shekinah misma de Hashem ahí en ese lugar, porque el milagro abrió el mar y conectó a todo el pueblo de Israel, lo unió en Ejad para cantar una canción que ellos no sabían, no la habían escuchado, ellos cantaron la misma voz, el Espíritu hizo que cantaran a la misma voz esa canción. Imagínate. Entonces, a mí me impacta mucho porque yo toda mi vida he cantado o he estado, inclusive, un testimonio que les puedo dar, cuando venimos del cristianismo, inclusive ahora, o sea, tengo ya como, creo que 15, no sé si vamos para 15 años del judaísmo,
este, cantando. Pasé del cristianismo, del misterio de alabanza, al judaísmo, a practicar Jalel y cantar en hebreo y perfeccionar las canciones. Una de las cosas que a mí me impacta mucho cuando uno empieza o nosotros digamos ministrar, o en este caso cuando uno empieza a cantar, yo no canto para el pueblo, sino canto para Hashem. Y soy como un vehículo, en este caso, a nosotros nos enseñan, ¿no? Que, bueno, a mí me enseñaron de chiquita cuando estaba yo en el misterio de alabanza, de que nosotros somos un vehículo para poder conectar al pueblo con Hashem, ¿no? En este pueblo con Dios. Cuando tú levantas un cántico y le dices Hashem, o Dios, tú eres todopoderoso, Dios, tú eres fiel, tú eres el pastor, etc., este, tú estás declarando con tu boca quién es Dios para ti, y es una reafirmación de tu confianza en Dios, ¿no? Y transmites eso al pueblo, y el pueblo entra en una emoción para sentir que Hashem es tu Dios, que Hashem es fiel, que Hashem te guarda, que Hashem te protege. Estoy hablando emocionalmente. Ahora cambiemos las emociones a lo que realmente quiere Hashem, que es lo espiritual. Conéctate. Yo me conecto contigo a través de la alabanza para cantar a Hashem, y Hashem nos hace unidos. Cuando nosotros cantamos en Ejad, cuando nosotros nos unimos a cantarle al Padre, a decirle que Él es todo para nosotros, que en este caso la Shirah, que Él se levanta y tira los carros de Faraón, y muestra su poder con su mano poderosa. Todo lo que relata en esta Shirah, estamos haciendo, o Hashem hace esa guerra espiritual por nosotros y derrumba toda potestad, todo lo humano, quita todas esas impurezas en nosotros a través de esta Shirah. Y dice que esta Shirah es proféticamente porque se recitará el día que venga Mashiach, ¿no? El día que se restaure todo. Cuando Mashiach, acuérdense que cuando esté en los tiempos de Mashiach, todos vamos a estar en unidad, todo va a haber paz, todo vamos a regresar al jardín del Edén en los tiempos de Mashiach para poder disfrutar del árbol de la vida. Entonces, vamos a explicar este Shirah. Dice que el mar se abrió, y el mar significa el mundo oculto, y al secarse la tierra, se dice, se revela lo oculto. Y la Shirah, cuando se abre la boca, revela lo que el alma vio. ¿Qué vio? La Shekinah. ¿Qué vio? Adelante, vio la tierra prometida. ¿Qué vio? Toda la profecía, porque todo esto era profético. Cuando uno canta, se te revela la profecía. Dice que el Shirat Hayam es un ascenso completo de la Sefirot, desde Malhut a Yesod. ¿Qué pasa? La Shirat Hayam es de arriba hacia abajo. Nosotros elevamos nuestra plegaria. Ahorita vamos a ver que la Shirat de Miriam era al revés, de arriba hacia abajo. De Malhut a Yesod. Y llegamos hasta Keter, ¿no? Prácticamente. El pueblo, Malhut representa el pueblo cantando. Yesod nos conecta, es la unión colectiva del pueblo a una sola voz. Tiferet es la armonía, que entran todos en un mismo espíritu, en una misma alegría, en un mismo shalom. Y pues obviamente la última triada, que es Binah, Jochma y Keter, les da el entendimiento, la visión directa y la profecía de todo lo que Hashem todo lo que iba a venir. O sea, en este caso, la liberación. Dice aquí que por eso se canta en plural Ashira, no dice no cantaré yo, no en singular, porque nosotros tenemos que siempre trabajar el Shema Israel, el Adonai Echad, la unidad.
Dice, el canto endulza los juicios. Por eso hasta hoy, cuando nosotros usamos o leemos esta Shirah, este capítulo, lo usamos como una protección espiritual, porque endulza los juicios, te ayuda a que todo lo malo te proteja, ¿no? O sea, te proteja de eso. Dice que leer esta Shirah rompe bloqueos, abre caminos cerrados, despierta la fe activa, repara memorias de una esclavitud interna. Es importante que lo lean. Ahorita no lo voy a leer, pero que lean todo este capítulo en sus casas en este Shabbat, lo lean para que pueda romper todos esos bloqueos espirituales que ustedes puedan tener. ¿Y ahora qué pasa con el Shirat Miriam? Esta me gusta mucho. Aquí entramos las mujeres, ¿no? Miriam no canta primero. ¿Qué hace Miriam? Agarra un pandero, ¿no? Un pandero dice que todas las mujeres, a diferencia de los hombres, que agarraron los hombres, agarraron sus espadas, sus escudos o todos sus armamentos, los hombres iban armados y estaban preparados para la guerra. Y las mujeres que agarraron su arma espiritual, su pandero. Ellas, dice que por mérito de las mujeres el pueblo de Israel es salvo, ¿no? Porque por medio de ellas se les dio la Torá. Entonces, las mujeres ellas, dice que las mujeres fueron las que salvaron los niños, las que salvaron la fe en Israel mientras ellos estaban esclavos. Y dice que en este caso, Miriam toma el tambor y esto indica que su profecía no era verbal, sino era vibracional. ¿Cómo? No era verbal porque no estaba cantando, sino era vibracional, a través de la vibración, el toque de un instrumento. Entonces, el tambor, dice, no produce una melodía, sino produce un pulso. Aquí nos lleva otra vez al mensaje de la creación. Dice así, el pulso, pum, 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 es la base de toda creación. Antes de la palabra hubo ritmo. Así empieza el Sefer Yetzirah, hubo un ritmo, así empieza cuando estudiamos el Zohar en Bereshit. Antes de que se hiciera la creación, antes de que hiciera la palabra, antes que se hicieran las letras hebreas, hubo un ritmo. Y este ritmo es una vibración. Dice, las mujeres llevaban tambores desde Egipto porque ellas sabían que se iba a haber una redención, iba a haber una libertad. Ellas no salieron corriendo como todos los hombres, sino salieron preparadas para alabar a Hashem. Ellas tenían una fe absoluta, ellas tenían una visión profética, una confianza absoluta de que Hashem las iba a salvar, que Hashem iba a salvar a su pueblo. Es por eso que a Miriam se le conoce como la Neviá. Naví es en hombre y Neviá es en mujer, que es profetisa. La redención no se completa hasta que el cuerpo canta. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver qué es el tambor. Tambor en hebreo se llama tof. Es una piel tensada. Aquí vamos a ver esto es una piel que tensan aquí en la parte del círculo y es circular. ¿Qué significa el círculo? Ya se los dije, infinito, algo infinito. Por eso pues igual tenemos la argolla del anillo cuando te casas, porque te casas para toda la vida. Es infinito, representa un círculo infinito. El golpe quiere decir, o sea, tambor para nosotros representa Malhut, la tierra. La piel tensada es
el Sinsum de la creación. El golpe es la luz, la chispa divina para hacer la creación. Y el ritmo pone esa orden en nuestro tiempo, hora, segundo. Qué cabalística me escucho, ¿verdad? Dice, la Torah dice, Miriam respondió, no dice Miriam cantó, sino Miriam respondió, que quiere decir que Miriam completa el canto de Moshe sellándolo. Dice que Moshe eleva el cántico y Miriam sella. El canto de Moshe se eleva y el Miriam baja. Les había dicho, el Shirat Amayan sube y el Shirat Miriam es de arriba hacia abajo porque sella y baja la bendición al mundo terrenal. La redención viene cuando cantamos y traemos la bendición cuando se viene la profecía, ¿no? Dice que Miriam repara el llanto de las mujeres esclavas, la sangre menstrual asociada a Egipto, la opresión del cuerpo femenino. Y ahorita vamos a ver lo del tambor. Quería yo dar este mensaje. El tambor representa, es un arquetípico del útero. El tambor dice que es la representación de Malhut, Shekinah y la matriz en manifestación. El útero, podemos decir que es algo hueco que recibe, concibe, el útero, pues nosotros físicamente, el útero recibe y se hace el hijo y expulsa el hijo, ¿no? En este caso, que es un arquetípico del tambor. El recipiente es hueco, que es el útero. La piel tensada es la restricción. El golpe es el influjo de la luz. En este caso, el influjo para nosotros del hijo. Y el sonido es cuando expulsas la luz, cuando sale el hijo. El nacimiento, la expresión. El útero no crea semillas, sino recibe la semilla. En este caso, recibe el semen. En nuestro caso, recibe la luz. El semen, acuérdense que es la chispa, la luz, el Ein Sof, y la transforma y le da forma. Por eso nosotros las mujeres estamos en Binah, y no le da forma, le da entendimiento y hace la creación. El golpe y el pulso representa la entrada de luz, nos da una medida de tiempo, nos da un latido, nos da el siglo, es un ciclo, el círculo representado con el siglo de la luna, igual representado para nosotros las mujeres como el ciclo menstrual. Nos da un tiempo, que el tiempo es sagrado, que hay que dedicarlo para Dios. Nos da ese tiempo marcado del ritmo, nos da igual un ritmo de respiración. Por eso Miriam siempre está ligada al agua. Vemos las aguas. Acuérdense que Miriam trajo las aguas para que, ya lo vamos a ver adelante, las aguas para que ellos tomen las aguas de Miriam. También está ligada a la luna. Que la luna no siempre, acuérdense que la luna, el brillo viene del sol y entonces ella, pues el que brillaba era Moisés y Miriam estaba abajo de Moisés y era una luna que brillaba a través de él. Pero traía mucho mensaje, ¿no? Y bueno, vamos hasta aquí a terminar el tema del tambor. Y vamos a hablar lo del maná. Vamos al tema del maná.
viene la parte para poder terminar, ya me queda poco tiempo, pero porque quiero emplear, vamos a hablar rápido del maná. ¿Por qué el maná llega después de las aguas? Ya no dije lo de las aguas, ¿no? Del mar, la mará. Pero bueno, el maná corrige el sabor interno, el sabor amargo, y nos da ese alimento espiritual. Bueno, todos sabemos que cayó maná y que el maná caía doble para el Shabbat, que fue el alimento espiritual que Hashem les dio, fue un milagro, y que o sea, textualmente o hablando literalmente, el maná les da un sabor dulce y les da un sabor rico. Si tú, por ejemplo, en este momento tenías antojo de carne asada, comías maná y te sabía carne asada. Si tú tenías antojo de pastel, comías maná y tenías el sabor del pastel, en este caso. Ellos comían maná y tenían el sabor que ellos quisieran tener o anhelaban tener, era dulce, ¿no? Dice que ahora lo vamos a ver cabalísticamente, el maná es una luz que no se puede definir. Si lo entiendes del todo, no es maná, pero si dependes de él, te transforma, ¿no? Ellos dependían del maná y los transformaba. No tenían control porque no tenían control de las comidas. Entonces ellos les vino la comida, les vino esa fuente de comida a través de ese clamor que tenían. Hashem fue su alimento espiritual. Les caía del cielo. Quiere decir cabalísticamente que caía desde Keter, desde el Serampín descendía esa luz hacia Malkut. ¿Qué pasa? Dice, les dio una orden, no se podía guardar el maná, o sea, lo que era de lunes, el lunes se acababa y ya. Lo que era el martes lo comías y ya, no lo podían guardar porque si lo guardaban se lo comían los gusanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí, pues, guardar para ellos significa una falta de confianza que el día siguiente no les iba a dar. Hashem les daba todos los días. Tenían que confiar en que Hashem les iba a dar diariamente parnasá, comida, alimento. ¿Qué más podemos hablar del maná? Pues prácticamente el maná representa que confiemos hoy, que respiremos hoy, que recibamos hoy y que mañana todo vendrá por añadidura. El maná para nosotros es confiar plenamente en tu vivir, en tu hoy. No debes de guardar maná para mañana porque mañana será otro día. Mañana Dios tiene cosas nuevas para ti y Hashem te va a dar día con día. Ese es el mensaje esencial del maná. Y bueno, vamos a terminar con el estudio de Amalek. A ver, déjenme que ya se me perdió. Amalek, ¿qué representa aquí? Hoy en día seguimos peleando contra Amalek. Representa todo eso, representa como si fuera el faro. Esa potestad que trata de que tú siempre estés en esclavitud. En Kabbalah para nosotros Amalek representa que es una fuerza espiritual que desciende de Esap. Por ejemplo, Amalek lo relacionan con Esap, lo relacionan con Edom, en este caso lo relacionan con Roma, en toda la historia. Y representa la duda, el enfriamiento espiritual, la desconexión con Dios. Es nuestra debilidad de fe. Cuando nosotros no confiamos en Dios, viene Amalek a instarte la duda, a desconfiar, a que tu fe caiga, que tú no tengas esa conexión con Hashem. Y es cuando tú no estás, acuérdense, cuando tú dejas de estudiar, cuando tú dejas de estar, de tener ese tiempo con Dios, te desconectas con Él y le das pues las armas a Amalek para que te ataque. Eso representa Amalek.
dice que Amalek, gematría, tiene la numerología de 240, que equivale a la misma letra que Sefek, que significa duda, que equivale igual a 240. Por eso, en la Kabbalah, la gematría de Amalek es igualatorio al símbolo de duda. Hoy en día, pues el Amalek para nosotros podría ser, ¿para qué rezas si no sientes nada? Todo te da igual, el estudio no te ayuda, todo, todo pues nada es coincidencia. Esas actitudes que no te ayudan en nada. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios, estudiar, orar para tener esa conexión con Dios. ¿Por qué Amalek ataca después de que vino el maná? Cuando ellos ya pasaron el mar de Suf, vieron el milagro, tuvieron esa libertad, vino esa parnasá, vino ese milagro, que te dé el maná, que te provee. Todos esos milagros te hacen que uno crea realmente que Dios está contigo, que Dios te protege, que Dios te libera, que Dios te guarda, que Dios te da todo. ¿Por qué Amalek tuvo que venir después de todo esto? Para que no caigas en esa conformidad, en esa comodidad. Acuérdense que nosotros nunca debemos estar cómodos y conformes con algo. Siempre Hashem te va a traer para que tu alma te va a sacar de tu comodidad, para que tú siempre estés en constante crecimiento. Y bueno, con eso vamos a terminar esta parashá. Y yo les preparé algo. Quería yo, quiero que escuchen una canción. Y esta vez vamos a hacer una meditación. Bueno, antes que nada, siempre doy unos minutos para contestar preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir de esta para allá? Ahora sí los leo, así es la forma de interactuar con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran decir? Les leo. ¿Todo quedó claro? Al menos contéstenme si todo quedó claro. Nadie. Todos. Todos bien. ¿Sí me están escuchando todos? Veo que están conectados, pero nadie contesta. todo, todo quedó clarito. Bueno, vamos a pasar. Les preparé algo. Voy a tocar un poquito el pandero. Y cabe mencionar, pues acabo de explicarles que el pandero es un instrumento que usó Miriam y usaron las mujeres para poder sellar ese flujo de bendición al pueblo de Israel. Hoy en día tenemos ese instrumento que para nosotros representa algo profético. Entonces, quiero que escuchen una canción y yo yo simplemente voy a hacer vibraciones con el pandero y en su interior, ustedes tienen, no vamos a hacer una meditación con letras, pero vamos a hacer una meditación en tu interior mientras tú escuchas esta canción. Trates de conectarte con Hashem y y ores y le pidas al Señor que te traiga esa libertad, que te traiga, va a ser prácticamente, vamos a conectarnos, vamos a hacer este ejercicio como tú estás en el país que tú estés, pero todos somos el pueblo de Israel y todos nos podemos conectar a una misma voz, a Ejad, y a través de esta canción tú te puedas conectar con Hashem y tener ese clamor, decirle a Hashem esta shirah de tú eres grande, tú eres poderoso, tú quitas al faraón, tú lo tiras al mar y traes esa restauración a mi vida,
traes esa libertad en mi vida, traes esa sanidad a mi vida, todas esas cosas que tú anhelas, las ores a través de esta canción. Y yo nomás voy a usar el pandero para hacer ese ritmo y para hacer ese golpe y romper esa cáscara que puedas tener. ¿Sale? No me veas, cierra tus ojos y solamente escucha.
bendición de lo que tú quieres para nosotros. Amén. Espero les haya ayudado en algo este ejercicio. Próximamente, yo iba a tratar de cantarles la canción de Shira, pero no tengo mi guitarra a la mano y la tengo en casa de mi mamá y no pude ir por ella. Pero espero en alguna clase próximamente hacerles una canción, cantarles una canción en hebreo y pueda ser de bendición para sus vidas. Pues esto sería la parashá de esta semana. Espero que les haya gustado y la verdad que a mí las hago con mucho amor y la verdad que para mí es siempre un deleite, una alegría poder servirle al Creador a través de estos medios y poder compartir esa luz, la luz para todos de la Torá, del Zohar y del Midrash. Y que este Shabbat sea de bendición para sus vidas y puedan ustedes deleitarse, gozarse, alegrarse en este Shabbat, que es un Shabbat especial para su liberación. Este domingo tenemos Tu Bishpat, es la fiesta del Año Nuevo de los árboles, espero puedan celebrarlo en sus casas. Ya les subiré a través del canal, a través del WhatsApp, qué se hace, cómo se celebra, para que puedan ustedes celebrarlo en sus casas. Pues les deseo muchas bendiciones, un Shabbat Shalom, de alegría, de bendición. Y creo que por aquí creo que sí está mi mamá. Vamos a ver si nos da un mensaje para terminar esta clase. Y espero les haya gustado. Un pequeño ejercicio. Vamos a invitarla. Ahí está, mamá, ya te escuchamos. Bueno, aquí son buenas tardes, donde quiera que estén, que Hashem los bendiga. Estoy muy gozosa por la clase que impartió mi hija. Estoy llena de gozo, de alegría. Casi no puedo hablar porque me quebranto en el espíritu. Que salió mejor la discípula que la maestra. Pero me gozo en Hashem de que todos reciban esa sabiduría de lo alto, que en este Shabbat que es tan importante de Shirah, que todos podamos cruzar el Mar Rojo, todo el pasado dejarlo atrás y empezar con bendición, con toda nuestra vida encomendada a Hashem, para que todo sea de bendición. Él está siempre derramando bendiciones y quiere que nuestras vasijas, que nosotros nos limpiemos, que estemos aptos para recibir toda esa bendición de Parnasá, de amor, de paz, de bienaventuranza, de luz, que todo eso podamos nosotros recibirlo en pleno para hacer bendición, para hacer luz para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, que todo el que se nos acerque sea tocado por el amor de Hashem. Bendiciones a todos y aleluya. Gloria a Dios. Pues gracias, mamá. Espero que les haya gustado esta clase. Para las personas que no se pudieron conectar, les recuerdo que estamos en todos los canales. Para los que entraron intermedio o entraron al final, esta clase la comparto. Estamos en YouTube por si quieren volverla a ver. La voy a cargar en lo que descargo esta clase y la pueda cargar. Y así puedan estudiarla otra vez y si no entendieron algunas partes, vuelvan a estudiarla. Y pues espero que haya sido de bendición. Bendiciones, Shabbat Shalom a todos. Y
Bendiciones, nos vemos en la próxima clase. Amén.